DIF Zapopan presenta Radio Cocone. De Preparatoria 15 para Radio Cocone en su programa Sonidos de la 15. ¡Comenzamos! Buenas tardes a todas y a todos. La Defensoría de los Derechos Universitarios de la Universidad de Guadalajara y en coordinación con el Sistema de Educación Media Superior les da la más cordial bienvenida a esta primera jornada de Conservatorio Preparatoria número 15 en Derechos Universitarios, hoy 21 de abril del presente, a través de esta red social, para escuchar a dos expertas hablarnos sobre el tema Manejo de emociones en tiempo de crisis. Me presento con ustedes, mi nombre es Claudia Madrigal, colaboro como promotora de paz de la Defensoría de los Derechos Universitarios de la Universidad de Guadalajara en la preparatoria número 15, apoyada por la maestra Alicia Naranjo, que también es promotora de paz. Daré una breve introducción de lo que se abordará el día de hoy en este conversatorio. Bueno, pues hablaremos sobre el impacto que tiene la pandemia en las emociones de nuestros alumnos, maestros, así como la relación con la deserción escolar y el desempeño académico. Todo ello vinculado también con los derechos universitarios que intenta hacer conciencia o concientizar la Defensoría en la comunidad universitaria. Para ello, en esta ocasión, contaremos con la valiosa participación de nuestras expertas, las cuales me permito presentar en este momento. Esta tarde contamos con la presencia de la maestra Luz María Lomelí Urquieta. Ella es psicóloga de formación, cuenta con un posgrado en administración, es profesora de carrera adscrita a la preparatoria número 7 de la Universidad de Guadalajara, formadora de formadores en la COSDAC. Igualmente, presento a la maestra Marta Marcela Méndez Vega, que es psicoterapeuta con un enfoque humanista existencial. Es docente de la preparatoria número 10. Ambas expertas son formadoras de formadores a nivel nacional por la COSDAC. Es un gusto contar con su presencia, maestras. Muchas gracias. Pues de entrada yo quisiera agradecer la invitación que nos hacen, el depositar la confianza en lo que ustedes consideran nuestra experiencia. Nos presentas como expertas, pero nuestra expertise va a partir más de nuestra experiencia de vida que de nuestra formación académica. Y porque lo que queremos hacer es vincularnos con ustedes a partir de la experiencia, que no sea informativo, sino experiencial el momento que vamos a compartir. Me parece muy importante que de parte de la Oficina de la Defensoría de los Derechos Universitarios se aborde este tema del manejo de las emociones, porque efectivamente tener un buen manejo de nuestras emociones coadyuva para fomentar una cultura de paz. Muy bien. Sin más, dejo el uso de la voz a la maestra Luz María. Gracias, Claudia. Primeramente agradecemos la invitación que nos hace la Escuela Preparatoria número 15 dentro de la coordinación de los derechos de la Defensoría de los Derechos Humanos. Y bueno, es un honor estar con ustedes hablando sobre la crisis que actualmente estamos viviendo, ¿no? Ya mi compañera Marcela les mencionó que, bueno, sí somos expertas en la experiencia que hemos estado viviendo y sobre todo voy a contextualizar un poquito por qué nos llamó la atención hablar sobre esto de las emociones en este momento de crisis, porque ustedes recuerdan que hace más o menos un año, en marzo, pues nos metimos adentro de casas por la cuestión del COVID, de esta pandemia que ahorita todavía nos aqueja, y bueno, necesitábamos convivir con la gente que realmente estamos aquí, en casa, donde vemos que este virus de COVID ya vino a quedarse y va a formar parte de nosotros, y que debemos de aprender a vivir junto con él, ¿no? De repente nosotros estábamos podríamos pensar, viviendo en una cotidianidad de a veces ni saber de nuestras emociones, ni describirlas, porque pues era una rutina, una cotidianidad de ir al trabajo o de ir los alumnos, de ir a la escuela, hacer tareas, regresarse, en fin, era tan cotidiano lo que hacíamos que al momento de que nos encierran, pues claro que hubo aquí una
alteración en nuestras emociones y pues la gente empezó a sentir este tipo de crisis, ¿no? Tan es así que, bueno, nuestra experiencia en nuestras unidades de aprendizaje, yo imparto la unidad de aprendizaje de autoconocimiento y personalidad en Prepa 7 y mi compañera Marce la de plan de vida. Entonces, pues empezaron a llegar de manera virtual muchos casos en donde se veía la crisis emocional, ¿no? Sí, esto es muy importante porque como profesores tenemos ese recurso en donde a través de las actividades en ciertas unidades de aprendizaje y en otros a través de la interacción que tenemos con los estudiantes, aunque sea de manera virtual, podemos identificar que ellos están manifestando, están reflejando la crisis que están viviendo, el impacto que la pandemia ha tenido en su vida completa, en todo su entorno familiar, en su entorno de amigos, en su entorno educativo, y sin tener un aviso previo como para haberse preparado y saber qué hacer ante esa circunstancia. Entonces, todo ha sido una serie de improvisaciones, de buscar formas de sobrevivir y de salir adelante y de no entender cómo hacerlo, ¿no? Entonces, identificamos que los estudiantes están viviendo en entornos familiares desajustados, destrozados, inefectivos, están llenos de miedos, padeciendo pérdidas, enfermedades, muertes de personas importantes, padres de familia, hermanos, las crisis económicas que han implicado que los padres pierdan trabajos y que los hijos tengan que buscar un trabajo para apoyar a la economía familiar. Y toda esa inestabilidad en la vida de los estudiantes y también de los profesores, de todo el mundo, ha generado el flujo de una serie de emociones descontroladas, porque las emociones pues las experimentamos todo el tiempo, pero en situaciones de crisis como esta, las emociones se descontrolan y no tenemos un acompañamiento para poder enfrentarlas, ¿no? ¿Por qué? Porque no sabemos ni siquiera a quién recurrir, ni siquiera sabemos muchas veces ponerles nombre, entonces no están identificadas, solo alcanzamos a darnos cuenta que no nos sentimos bien, que las cosas no están bien y dejamos de funcionar, entonces empieza a bajar nuestro rendimiento, empieza a entrar una desmotivación y una falta de sentido hacia lo que estamos haciendo y entre eso está la falta de sentido que los estudiantes tienen hacia la educación. Entonces ya no le dan la misma importancia, están más centrados como en sobrevivir, como en vivir relajados que en cumplir con sus responsabilidades escolares. Y esto pues provoca un bajo rendimiento y a muchos estudiantes los está llevando a tomar la decisión de salirse de la escuela porque no le encuentran un sentido. Sí, de hecho, quiero comentar algo. Esta falta de ser tan asertivos en esta nueva manera de comunicarnos, que es la virtualidad, a los estudiantes les está costando mucho trabajo, ¿no? Si a nosotros los docentes, que a lo mejor tenemos, así como tú nos presentaste, formadora de formadores, sin embargo, pues es muy diferente el tratar con los estudiantes, ¿no? Y sobre todo estas emociones, como lo comentaba mi compañera Marcela, de que ni tan siquiera sabemos cómo nombrarlas. Y yo quiero empezar así como dando un concepto muy general de qué son las emociones, donde no me voy a ahondar mucho porque eso lo podemos hasta ver en cualquier página de internet y nos vamos a dar cuenta que son varias, ¿no? Pero son conductas inmediatas, fisiológicas, no podemos detenerla, llegan y nos provocan a veces cambios fisiológicos en nuestro cuerpo, como la ruboración, el espasmo que tengamos en nuestro rostro, nuestro organismo se vuelve todo eso que nos dicen a veces tenemos maripositas en la panza, yo ya quisiera ver, ¿no? Ahí las mariposas rondando en nuestra panza, el identificar nuestras emociones, ¿no? El ponerle el nombre a nuestras emociones, el decir estoy alegre, estoy feliz, estoy triste, estoy enojado, estoy molesto, no sé, son varias, ¿no? Y no estamos acostumbrados a ello, no estamos acostumbrados, simplemente digo, hay algo que yo siento que estoy diferente, que yo me siento diferente a como yo siempre he estado y ahora siento esta como angustia y demás, entonces tenemos que identificarla primero para saber y poder empezar a manejar estas emociones. Si nosotros reconocemos perfectamente que esa emoción nos está provocando
algún malestar, pues entonces sí hay que ponerle atención a esas emociones, porque a lo mejor el estar alegre, pues yo no puedo decir, voy a ir a que me atiendan porque estoy alegre, ¿no? Es algo, pero si esa emoción ya me está causando algún problema hasta fisiológico, anatómico, que yo ya no lo pueda manejar, entonces sí hay que ver cómo manejamos esas emociones, ¿no? Que la mayoría de las personas a veces no sabemos manejar las emociones. Algo muy sencillo es ese cambio, esos cambios fisiológicos que son inevitables y nosotros los podemos identificar. Pero hay algo muy importante, algo para el manejo de nuestras emociones, algo muy sencillo. Si nosotros controlamos nuestras emociones, ellas no nos van a controlar a nosotros, ¿no? En el momento en que nosotros permitimos que ellas nos controlen, entonces ahí ya estamos con una emoción negativa hacia mi persona. Pero si yo la controlo, si yo la identifico, si yo en ese momento sé que no está adecuado a mi ser, pues entonces yo lo puedo controlar. Y ese es el manejo de emociones. Para tener una mayor claridad sobre el manejo de emociones, nos puede facilitar un poco más el término de gestión de las emociones, porque la gestión implica asumir acciones y asumir una responsabilidad para el cambio, ¿sí? Entonces, si nosotros le enseñamos esto a los estudiantes, enseñarles que las emociones las debemos de tomar en cuenta de una manera muy seria y luego enseñarles, por ejemplo, que las emociones, todas las emociones son válidas. No hay emociones que no tengan una utilidad, son válidas porque todas las podemos identificar, de todas ellas podemos aprender algo, las emociones tienen una función que cumplir, nos ponen sobre alerta de algo, nos ayudan a prepararnos para enfrentar alguna situación, nos están mandando un signo de alerta, y las emociones también enseñarles que las emociones todas son manejables, sobre todo si entendemos lo que sentimos y lo que las emociones nos quieren decir. Esto es muy, muy importante. Ahondando un poquitito de lo que dice Marce, eso de utilidad, yo creo que sí debemos de aprovechar ese momento para cuando lo sentimos y hay que utilizarlas, porque si nosotros las dejamos de lado, esta se vuelve así como el jarrito que va creando la gotita, la gotita, la gotita, y va a llegar un momento en que explotemos. Entonces, más bien hay que identificarlas, las que sean útiles, ¿sí? Y que seamos responsables de estas emociones para que nosotros tengamos una mejor gestión, como lo menciona Marce, más que manejo, una mejor gestión de nuestras emociones. Por ejemplo, en el caso de la tristeza, pues la tristeza a nadie nos gusta. Sí, digo, hay algunas personas que sí son adictas a estar tristes porque están pasando toda su vida tristes y no quieren salir de ahí. Pero por lo regular la tristeza no es algo deseable, pero es un momento de oportunidad porque la tristeza lo que nos hace es ponernos muy quietitos. No nos inspira para hacer nada. Y ese es un espacio de oportunidad para entrar en contacto con nosotros mismos, ¿sí? Si la tristeza me está parando para decirme algo. Entonces, si yo pongo atención a ese estar quieta y entro en un ejercicio de introspección, puedo leer ahí qué es lo que la tristeza me está diciendo. Y si yo logro identificar qué es lo que produce la tristeza, eso me da la oportunidad para incidir y poder transformar esa tristeza en algo positivo. Cada emoción tiene su lugar, ¿no? Y tiene un mensaje importante en nosotros. El problema empieza en estas emociones cuando estas se vuelven muy fuertes, que no podemos ya evitarlas, que están fuera de lugar, ¿sí? Que no las controlamos, son inapropiadas o que duren demasiado tiempo, ¿no? Cada emoción, como lo mencionó Marcela, tiene su propósito, pero luego termina y tenemos que seguir adelante. O sea, no nos podemos quedar con esa emoción. Y como lo comentó Marcela, ¿no? Hay mucha gente que se queda con la tristeza y no quiere salir de su zona de confort, porque hasta se vuelve una zona de confort. El estar deprimido, el estar callado, eso para él o para ella ya es su zona y así vive. Y entonces no sale de su realidad. Sí. Y ¿sabes qué, Luzma? No siempre tenemos el suficiente control emocional que nos gustaría tener, porque las emociones fluyen de forma espontánea, natural, y quisiéramos tener el suficiente control, pero no lo tenemos. Aquí es donde surge la necesidad de desarrollar una inteligencia emocional. La inteligencia emocional lo que hace es conectar
nuestros pensamientos con nuestros sentimientos, o sea, mente y corazón. Cuando no hay una conexión, no tenemos la suficiente inteligencia emocional y, por ejemplo, físicamente puede haber repercusiones cuando estamos desconectados. Por ejemplo, todo lo que nos puede suceder, que nosotros como docentes o como estudiantes muchas veces hemos experimentado y nombrado como tensión, me siento tensa y tengo el cuello todo rígido, todo estirado, no puedo voltear hacia un lado. El cuello es la unión entre la cabeza y el pecho, pero en términos emocionales nos está diciendo que hay una incompatibilidad entre lo que estoy pensando y lo que estoy sintiendo, ¿sí? O sea, que mis pensamientos se oponen a mis sentimientos y viceversa. Entonces, la inteligencia emocional me ayuda a identificar en qué momento yo estoy haciendo un bloqueo, porque al hacer esos bloqueos, por ejemplo, en términos de cuello, se encuentran órganos importantes como la tiroides, por ejemplo, y la tiroides es una glándula que regula la mayor parte de las funciones de nuestro organismo, ¿no? Y la depresión, por ejemplo, está relacionada con un desorden de tiroides. Sí, entonces es muy importante aprender a manejar esas emociones, sobre todo si una emoción se está entrometiendo en áreas importantes de mi vida y no me está dejando funcionar como yo quisiera hacerlo. Volvemos a lo mismo, ¿no? Las emociones tienen un propósito, luego terminan y tenemos que seguir adelante, que no nos impiden hacer lo que nosotros querramos hacer, ¿no? Es encontrar la situación, el lado positivo a las cosas, ¿no? Y creo que ahorita en la pandemia, yo no sé si a ustedes, pero pues se encuentran más mensajitos de todos los días de adelante, sí se puede, sí se puede, sí se puede, y positivos, y positivos, y positivos, ¿no? Entonces, y algo muy importante que me gustaría agregar ahorita para los estudiantes, para quienes acompañan a estudiantes, es que todas las emociones y todas las experiencias que se viven, todas son válidas para la persona que las está viviendo. No hay puntos de comparación y tenemos que evitar a toda costa minimizar lo que el otro está experimentando, minimizar la importancia. Muchas veces, por ejemplo, un hijo o un estudiante nos dice que está viviendo X situación y nosotros vemos esa situación o esa crisis o esa emoción como pequeñita comparada con lo que otras personas viven y no le damos la importancia suficiente, nos desconectamos de la persona. Entonces es importante creerle a los estudiantes lo que nos están diciendo, creer que están sufriendo por no poder salir de casa, o sea, y de pronto los papás los escuchan, porque lo comparten los estudiantes, ¿no? Los escuchan decir eso y dicen, ay, no es para tanto. Al no escucharlos, no los comprenden y no les brindan la atención de los que están viviendo y de pronto entonces los chicos empiezan a agudizar y a caer en una depresión y empiezan a atentar contra su vida. ¿Sí? Empiezan a dejar de comer, empiezan a cortarse, empiezan a tener intentos suicidas, empieza a haber como muchas acciones, que no tienen una intervención que los pueda rescatar de eso, ¿no? Y sí, y todo eso se deriva con el simple hecho de no creer en lo que nos están diciendo. ¿Qué tan importante es ser resilientes con las emociones? Si ustedes conocen algún manejo de emociones perturbadoras o que a veces las nombramos como negativas, y si ustedes nos pueden compartir algunas técnicas o algunas propuestas que pudieran recomendar. Mira, el concepto que empleaste, maestra Claudia, de resilientes, yo creo que es lo primero que debemos de hacer, ¿no? El ser una persona resiliente. Cuando nosotros somos resilientes, pues tenemos la capacidad de salir adelante ante las situaciones que nos aquejan, y más si son negativas. No podemos decir que hay una sola técnica para hacerlo. Es así como las recetas de cocina, ¿no? Tenemos la receta de cocina, pero luego tú ya le pones tu toque, lo que tú acostumbras ponerle. Entonces, no hay alguna técnica única para el manejo de las emociones. Podemos elegir solamente la que nos vaya a resultar mejor para minimizar y frenar las reacciones que tengamos ante esas emociones, ¿no? La primeritita, y que debe de ser muy útil y que ya lo había comentado, es saber controlar nuestras emociones. Y para nosotros saber controlar nuestras emociones, pues primero tenemos que identificarla. Y volvemos, tenemos que ponerle nombre a la emoción.
¿sale? Eso es lo más difícil cuando nosotros les pedimos a los chicos en el bachillerato que definan el sentir, el por qué actúan de esa manera, no saben ni tan siquiera cuál es el nombre de la emoción. Bueno, no queríamos meternos en este tema pero a veces confundimos lo que es emoción y sentimiento. Pero bueno, ahorita estamos en las emociones y no sabemos. Así, aunque rápidamente algo esencial para diferenciar entre emoción y sentimiento sería el tiempo, lo alargado que es esta emoción para que se convierta en un sentimiento, sea negativo, sea positivo, ¿no? Pero esa sería la primera, identificarlas, darle nombre, definirlas, en qué intensidad las estamos viviendo. Y de esa manera, entonces sería la primera técnica. Eso es esencial para cualquiera. Y después, entonces, sí ya empezar a fluir con algunas otras, como, pues puede ser analizar. Sí, otra técnica muy importante es el analizar y reconocer las emociones, ¿sí? También ya lo hemos mencionado un poquito, pero este análisis y reconocimiento implica encontrar el motivo de la emoción que está fluyendo y no luchar contra la emoción. Muchas veces esa es nuestra tendencia. Sí, nos sentimos tristes y queremos luchar contra la tristeza, hacer cualquier cosa así como para negarla, para evadirla. Y eso no funciona, o sea, hay que encontrar el motivo de la tristeza, reconocerla, o sea, asumirla, decirlo, estoy triste, y tratar de saber por qué me ocurre la tristeza. Es muy importante aquí ser honestos con nosotros mismos. Cuando nos está invadiendo una emoción, muchas veces la emoción nos está diciendo algo, nos está mandando información, pero nosotros no somos honestos. Y hay muchas personas a las cuales, o sea, se les nota en su lenguaje corporal, en sus actitudes, en sus respuestas ante la vida, que están tristes y les preguntan, ¿te sientes triste? No, no me siento triste. Y responden a un no con enojo. Y entonces viven como en un estado de enojo, de molestia, cuando en el fondo lo que están es viviendo una tristeza. Entonces, si somos honestos con nosotros mismos, esto nos puede favorecer porque conocer las verdaderas causas de las emociones nos puede ayudar a tratar la causa y a poder resolverlas. Otra puede ser el que nosotros detectemos esas señales, ¿no? Porque las emociones de alguna manera nos mencionan las señales, nos hacen ver, por ejemplo, cuando nos vamos a empezar a sentir angustiados, pues nuestro corazón empieza a palpitar un poquito más aceleradamente, ¿sí? Empieza más rápido, sudoración, llegamos a estar hasta en un estado negativo, todo nos irrita, nos causa ira, nos causa enojo. Tenemos que empezar a detectar eso. ¿Y cuándo nos está sucediendo? ¿Cuándo nos sucede esa emoción? ¿Con qué nos está apoyando esa emoción? ¿Qué hace que nosotros estemos con el enojo, con la ira, con la tristeza o con la alegría, ¿no? Porque no solamente son cuestiones negativas, pero casi siempre cuando estamos como el tema es emociones en tiempo de crisis, es porque nos sentimos pues mal. El estar aquí encerrados, ¿qué me causó? ¿Cómo detecto esto? ¿Son las 4 paredes? ¿Son que no puedo salir? ¿Son que ahora convivo más internamente con alguien que a lo mejor no convivía tanto, ¿no? Pues es difícil eso. Entonces, tenemos que actuar de otra manera para poder minimizar esas emociones, ¿no? No, y también las emociones que podemos etiquetar como positivas, pues juegan un papel en este momento de la pandemia, porque cuando hablamos de una gestión de las emociones conflictivas o de las emociones negativas, implica desplazar esas, tratar esas y transformarlas en una emoción positiva, ¿no? Entonces, bueno, pues es integral la perspectiva de las emociones. Otra técnica muy sencilla y muy válida es la distracción. Buscar espacios de distracción que no tienen que ver con evasión ni con negación. Es buscar un espacio, o sea, siendo conscientes, ya que pasamos por la identificación, el reconocimiento, le pusimos nombre, entonces hacer algo para neutralizar un poco esa emoción que nos está dificultando la vida. Entonces nos puede ayudar, por ejemplo, a los jóvenes, escuchar la música de su preferencia,
buscar espacios en donde puedan estar tranquilos, estar a solas, salir, caminar, a dar paseos cortitos, llenarse de otras imágenes, salir en la medida de lo posible y con las debidas precauciones, ¿verdad? Si estás triste, por ejemplo, llamar a alguien que te haga reír, alguna amiga, algún amigo, algún hermano, o si la relación con los padres, por ejemplo, es una relación propicia para eso, bueno, buscar espacios para reír, hacer juegos, no sé, en familia, en donde se diviertan, darte el gusto de comer tu comida favorita sin equivocarse, ¿verdad? Sin incurrir en una compulsión a la comida, sino, ay, me voy a dar el gusto, no sé, de comprarme el helado de chocolate que tanto me encanta, ¿no? Y eso de verdad, a veces un dulcecito, una cosa así nos ayuda a calmar un poquito un estado, por ejemplo, de tristeza. Yo prefiero nada más la que me haga reír. Ah, bueno. ¿No? Entonces, sí, porque si me voy a lo del alimento, creo que luego me voy a viciar. Nada más hay que tener un cuidado. A viciar, ¿no? Bien, pues también es una técnica que también es muy recomendable, es pensar en el futuro más inmediato. ¿Qué quiero y a dónde quiero llevar, no? No olvidar esas acciones que tienen consecuencias, no tomar decisiones como a la ligera, ¿no? O al principio, cuando estoy enojada y a lo mejor el gritar, no sé si ustedes estuvieron, bueno, yo estoy jovencita, pero en la televisión decía respire 10 veces, cuente hasta 10 y demás, y entonces para no caer en la ira, porque a lo mejor cuando yo estoy muy molesta, enojada o algo más, pues hasta quiero golpear, ¿no? Y entonces pues yo prefiero que agarren un cojín, que sea la almohada, y peguen y peguen y peguen hasta que realmente esto minimice, aminore su intensidad. Si es necesario llorar, pues que llore, ¿sí? Eso no nos limite, ¿no? Pero con el cojín, no vayan a agarrar a su compañero y a darle así. No, así no, por favor. No le vayan no nos vayan a pegar al otro, ¿no? No vayan a dañar a otro, sino pensar en ese futuro más inmediato, el controlar esas emociones, porque sí nos puede causar hasta daño físico a nosotros, porque igual hasta yo me puedo golpear, me puedo cortar, en fin, qué sé yo, ¿no? Entonces, pues mejor en algo que aunque sea nuestra almohada, pues con ella lloremos, con ella golpeemos, con ella saquemos toda esa emoción negativa que traemos, ¿no? Sí, otra técnica, táctica o estrategia, porque puede ser todo, es la verbalización, o sea, el compartir, el comunicar de manera asertiva lo que me está pasando. Este es básico y es importante que si estamos viviendo una emoción descontrolada que nos está dificultando la existencia, busquemos a alguien con quien compartir. Aquí es donde nos podemos enfrentar a un problema en estos tiempos de pandemia, en donde estamos como confinados a vivir encerrados solamente con la familia, y si no hay una relación positiva en la familia, si la familia es disfuncional, en donde están separadas las personas, en donde no se hablan como se debería de hablar, no hay la suficiente confianza, entonces no vamos a recurrir, no contamos con la familia para compartir, para verbalizar esto. Entonces es importante, si eso sucede, buscar a un amigo, una amiga, cualquier persona con la que podamos nosotros desahogar y compartir lo que nos pasa, que nos escuche. También funciona muy bien el tener un diario de emociones, en donde podamos escribir, y en ese escribir las emociones desahogamos y gestionamos la emoción, porque ahí cuando nos ponemos en confidencia con un diario, nos abrimos ante nosotros mismos, o sea, no le estamos hablando a nadie y nos desnudamos, y entonces ahí expresamos todo lo que nosotros estamos sintiendo y podemos identificar inclusive las causas de lo que está sucediendo. Un aspecto que mucho hemos descuidado, en cierta forma por indicaciones o por malas interpretaciones dentro del ámbito escolar, tiene que ver con la gestión espiritual, la espiritualidad, cómo vivimos la espiritualidad. Dentro de la espiritualidad entran lo que son las creencias, ¿sí? Y entran las creencias religiosas. Entonces, nos han dicho que no debemos hablar de Dios, de seres como supremos dentro de la educación que es laica,
pero es una mala interpretación porque lo que no se debe de instruir es una religión específica, pero la existencia de un ser o la creencia en un ser, digo, nadie la puede negar ni la puede cuestionar para la realidad de cada persona, ¿no? Por ejemplo, los profesores de filosofía, si se encuentra alguno aquí, no lo tome como una crítica ni un ataque, pero dentro de la filosofía, de la disciplina de la filosofía y del plan curricular de la escuela, hay actividades que sugieren que se someta a juicio para desarrollar la crítica del estudiante sobre sus creencias. Entonces, por lo regular, la tendencia es poner a Dios en el centro del tema y la tendencia es como para negarlo. Y a los estudiantes que lo defienden como que son atacados. Entonces, empiezan a aprender a callar su creencia. Y a la larga eso hace que la empiecen a negar y que se empiezan a separar de algo que los venía sustentando en la vida. Entonces, ese recurso en momentos de crisis es valiosísimo. En este tiempo de pandemia podemos darnos cuenta, por ejemplo, en los chats paralelos que hay de docentes o que hay de diferentes grupos, todo gira en torno a bendiciones, a que Dios te cuide y pidamos y pongámonos en oración y todo eso. Y en la experiencia que yo les compartí de mi vida, esa fue una de las partes que más me sostuvo, ¿sí? O sea, y que más me ayudó a soltar mis miedos, el depositar la confianza en alguien que me podía sostener en todo momento. Entonces, también ese es un recurso muy importante que quienes lo han sustentado en su vida y lo tienen abandonado, pues lo pueden retomar, ¿sí? O sea, se puede recurrir a eso, respetando la creencia de cada quien, por supuesto. Sí, claro, eso es muy importante. De cada quien tenemos el libre albedrío de saber hacia dónde vamos, ¿no? Otra puede ser el recurrir a meditación, el centrarnos en nosotros mismos, nos va a ayudar a reducir las ansiedades, a prevenir estas emociones. Esto de meditar también a raíz de la pandemia, a lo mejor muchas personas ya lo hacían, pero a raíz de la pandemia, el estar encerrados en nuestras casas nos permitió incursionar en esto de la meditación, ¿no? Para prevenir estos momentos difíciles de encontrarnos con uno mismo, porque la verdad es que cuesta trabajo introyectar en nosotros, ¿no? El hablar de nosotros mismos, el hablar con nosotros, ¿no? Que cuesta trabajo. De hecho, en mi unidad de aprendizaje yo hago una técnica del espejo, porque pocas veces realmente nos hablamos a nosotros mismos y nos visualizamos en el espejo, ¿no? Para saber cómo estamos. Entonces, esto de meditar para lograr una respiración profunda, ¿sí? Es muy esencial, porque cuando estamos agitados, cuando nos llegan las emociones negativas, lo primero que hacemos es estar así, ¿no? Y no sabemos cómo controlar esa respiración. Y entonces debemos de aprender a respirar con una respiración profunda que nos permita el minimizar esa emoción y pues llevarla a lo mínimo para poderla externar ya después, pues es lo más necesario que podemos hacer, ¿no? Yo los invito a que meditemos con una respiración muy profunda. Sí, es muy importante manejar cualquier técnica de respiración, pero esta que les vamos a compartir es muy sencilla y es la que está más en sintonía con nuestro equilibrio orgánico, ¿sí? Con la forma natural de la respiración. ¿Por qué necesitamos recuperarla? Porque cuando nosotros nos enfrentamos al manejo de las emociones, sobre todo emociones que están desfasadas o que están atentando contra nuestro equilibrio, por un lado hacemos lo que dice Luzma de hiperventilar, ¿sí? Cuando estamos como enojados o como estamos asustados, hiperventilamos. Pero hay otros estados emocionales que nos llevan a dejar de respirar. Seguramente ustedes han experimentado en algún momento de su vida en donde sienten como ganas de llorar, como que están tristes y sienten que se les va a salir el llanto, y para evitar que se salga el llanto, ¿qué hacemos? Literal, nos tapamos la boca, o sea, así como... Nos tapamos y dejamos de respirar, ¿sí? Y dejar de respirar
nos baja la oxigenación en nuestro cuerpo y entonces empieza a alterarse más nuestro estado emocional. Y en lugar de ayudarnos, o sea, nosotros creemos que vamos a parar, que vamos a bloquear la emoción, pero en lugar de eso lo complicamos todavía más. Entonces, es por eso muy importante manejar el ejercicio de respiración. Este ejercicio de respiración que les vamos a proponer es la técnica del 3-3-3, que significa inspirar en 3 tiempos, contando 1, 2, 3, retener en 3 tiempos y soltar el aire por la boca durante 3 tiempos. Algo muy importante aquí es que si yo respiro y llevo mi respiración al pecho, cuando trate de sacar el aire no lo voy a poder sacar por la boca, ¿sí? Entonces, respirar y llevar el aire al pecho no es lo correcto. La respiración correcta debe ser tomar el aire y llevarlo hasta el estómago, inflar el estómago si es necesario, y se pueden poner su mano en el estómago para sentirlo. Y una vez que está ahí, entonces retengo 3 tiempos y suelto entonces suavemente por la boca y se desinfla el estómago. Esta es la respiración más natural y la podemos observar en los bebés. Un bebé sano, si lo observamos cómo respira, hace su respiración diafragmática. O sea, su respiración profunda, baja el aire hasta el estómago porque se le infla la pancita, sube y baja la pancita. Cuando un bebé está mal, que tiene un mal funcionamiento en sus pulmones, el bebé entonces respira con el pecho, se le mueve el pechito y eso es una señal de alarma. Entonces esto nos está diciendo cómo debe de ser la técnica, ¿sí? Entonces tomen en cuenta esto, mínimo 5 minutos. La música que les ayude a inducirlo es la música de su agrado, pero de preferencia una música que sea un poquito plana, que no tenga muchas variantes, para que ustedes puedan mantener la atención en su respiración y en los latidos de su corazón, que no haya distractores. Y una vez que ustedes dominen esta técnica, la pueden aplicar en todo momento, inclusive sin cerrar sus ojos. Muchas veces cuando estamos, no sé, a punto de entrar a una oficina, a punto de hablar con una persona, sentimos un poco de tensión, de nerviosismo, y esta técnica ayuda muchísimo. Es una técnica así donde se parece mucho a los suspiros, y los suspiros nos dan un desahogo. Pues sí, lo más importante de todo este proceso es tomar conciencia, ¿no? De nuestras emociones. Bueno, la respiración para tomar conciencia de nuestras emociones, para evitar que ellas nos controlen a nosotros. Yo lo he repetido varias veces, nosotros tenemos que aprender a controlar nuestras emociones para que ellas no nos controlen a nosotros. El no ser consciente de nuestras emociones, pues nos puede llevar a buscar salidas equivocadas, poco afectivas, como pues el alcohol, el alcoholismo, la drogadicción, los desórdenes alimenticios, ¿sí? No estar bien con ello. A veces dejamos de comer, no comemos en nuestros tiempos y nos lleva a un desorden, ¿no? A distorsiones alimenticias como puede ser la bulimia, la anorexia, la vigorexia, a lo mejor la violencia. Puede ser contra el otro o contra nosotros mismos, el violentarnos nosotros mismos, el no tomar decisiones favorecedoras, más bien tomando decisiones equivocadas, como romper relaciones amorosas o de amistad por algo y después arrepentirnos, o no tomar la decisión a tiempo para poder nosotros estar bien con todas las demás personas, ¿no? Porque luego a veces nos quedamos así como que, ¿y si le digo? ¿Y si lo ofendo? Y no, claro, hay reglas de respeto, de responsabilidad y demás, pero cuando ya la emoción es percibida, ya la tenemos con el nombre y es necesario hablarla, pues se habla. Algunos abandonan casas, prefieren mejor las salidas más fáciles, pues bueno, como ya lo mencionamos, sin lastimar a los otros y hacer a veces agresiones a nosotros mismos, ¿no? Entonces, pues yo sí los invito a que tomen conciencia de sus emociones. Sí, esto que les dice Luzma es muy importante, de verdad. Queda prohibido tomar decisiones cuando estamos con una emoción fuerte encima, porque
no vamos a actuar de manera correcta. En términos, por ejemplo, de lo que es el entorno de los derechos universitarios, ¿sí? Precisamente esto es lo valioso de enseñar al manejo, a la gestión de las emociones, para saber identificar una emoción y saber que cuál es el momento adecuado y la forma adecuada de enfrentar un conflicto, por ejemplo, o de tratar de darle solución a un conflicto, o de evitar un conflicto, ¿sí? Entonces, esta toma de conciencia de las emociones es muy importante, y saber que de verdad debemos ser muy cuidadosos de no tomar decisiones en los momentos candentes de nuestras emociones, porque nunca van a tener un buen resultado. Nos vamos a arrepentir. Sí, maestra Marce, maestra Luz. ¿Hasta dónde nosotros tendríamos que llegar a reconocer que podemos gestionar con estos ejercicios y ya cuando ya es un manejo de un profesional? Mira, qué interesante, es muy importante esa pregunta, Claudia, porque sí, ahorita nosotros, por ejemplo, estamos haciendo una propuesta de una serie de técnicas que, como mencionaste tú hace un momento, o sea, son cositas muy sencillas que están en nuestras manos, que tenemos a nuestro alcance y que son muy efectivas, pero la clave estaría en que cuando nosotros estamos aplicando esas técnicas y nos están dando un buen resultado para mejorar nuestras emociones, nuestro estado de ánimo, nuestra toma de decisiones, nuestras interacciones con los demás, entonces está perfecto, podemos seguirlo haciendo. Pero cuando estamos aplicando estas técnicas y no nos están dando los resultados que nosotros queremos, sino que las emociones siguen complicadas, siguen prolongándose y nos siguen estropeando la vida, ese es el momento entonces de buscar una ayuda profesional. Si nosotros, por ejemplo, lo identificamos en nosotros mismos, pues tomamos la iniciativa de buscar la ayuda. Pero, por ejemplo, como docentes, si lo identificamos en nuestros estudiantes, si los estudiantes no tienen la iniciativa, entonces nosotros ahí podemos intervenir para sugerir la intervención. Contamos con diferentes instancias, pues dentro de las mismas escuelas tenemos el área de servicios educativos, orientación vocacional, hay atención psicológica, y si la situación es manejable dentro de la escuela, se puede atender ahí. Si quienes estén a cargo consideran que no es manejable la situación, contamos entonces con espacios gubernamentales, el Centro de Intervención en Crisis, el Centro de Integración Juvenil, que tiene atención de primeros auxilios psicológicos. Hay un espacio en la Universidad de Guadalajara, en la Escuela de Psicología, donde ahí sí cobran un poquito, pero son muy módicas las cuotas. Entonces, esa sería la pauta, ¿sí? O sea, si me funcionan las técnicas, sigo manejándome de esa forma. Si no me están funcionando, busco la ayuda profesional. Yo creo que esa es una primer labor nosotros aquí como docentes, ¿no? No todos los docentes, bueno, tú lo mencionaste, ambas somos psicólogas, pero no todos los docentes tienen esa disciplina, ¿no? Y esa manera de observar al alumno. Pero hay algunos que sí, y entonces lo que nosotros pediríamos es que inmediatamente lo deriven hacia una persona, ¿no? Si yo no soy capaz de llevar el proceso con el alumno o la alumna, pues hay que derivarlo. Hay que derivarlo y las dependencias, y hasta más no sé todas, hasta las regionales y demás cuentan con la orientación educativa, y dentro de la orientación educativa, pues bueno, hay 5 corrientes que nos pueden apoyar, desde la orientación familiar, vocacional y demás, o también el área de tutorías, ¿no? Los tutores también debemos de tener ese factor de poder identificar en nuestros estudiantes si hay algo, ¿no? Y más en procesos ahorita de crisis. Es más, lo podemos identificar aunque no los veamos en las videollamadas con los chavos, que damos las videoconferencias, pero sí lo podemos detectar en sus escritos, en sus tareas, en la falta de tareas, porque hasta si no tienen computadora, si están compartiendo la computadora con el hermano, con el papá, que ya se la llevó a la oficina y que él no puede hacer, y yo, maestro exigente, le digo que tiene que entrar y que si no pueden, si no entra ya no tiene la falta y demás, pues no los estamos apoyando, y los chicos están ahorita así como que desconcertados de cómo llevar a cabo. También quiero decir que también nosotros los maestros, ¿no? Porque al momento de encerrarnos, como bien lo dije al inicio, pues no muchos dominan la computación.
No muchos dominan dar una clase virtual. No muchos conocen las reglas de etiqueta que hay en la virtualidad. Entonces, todo esto provocó esta crisis de la cual estamos mencionando. Y las técnicas que nosotros proponemos son muy de casa, muy de lo que ahorita está porque estamos viviendo, ¿no? Y si no, pues bueno, acudamos a orientación educativa. Creo que todas las escuelas lo tienen. Y si no, pues a los centros de atención en crisis que se tienen a manera de gubernamentales, ¿no? Algo que también me parece muy importante, y no sé si estoy fuera del punto que estamos ahorita, pero creo que sí está vinculado, es que la situación de la pandemia vino a poner en evidencia la falta de integración de muchas familias. Entonces, me parece importante que dentro de las escuelas, la unidad, por ejemplo, de orientación familiar, busque una forma de incidir en mejorar las interacciones familiares a través de talleres, charlas, no sé cómo entrar en contacto con padres de familia para instruirles sobre esta importancia de mejorar la relación entre los miembros de la familia para que se puedan escuchar, para que los estudiantes recurran en primera instancia a la persona más autorizada, pues que es el padre de familia, el padre, la madre de familia, que son quienes conocen mejor a sus hijos, pero nos estamos dando cuenta, la pandemia lo está evidenciando, que no es así. O sea, que hay mucho desconocimiento de los padres hacia los hijos, ¿sí? O sea, no saben ni sus gustos, ni en qué música están, no saben siquiera si se están conectando a las clases, si están entregando, si ya desertaron. O sea, están totalmente ajenos a eso. Entonces, también me parece que es una medida importante, a lo mejor otro paso que se puede dar, que orientación familiar incida en los padres de familia. De una manera muy breve, cada una de ustedes nos podría aportar su reflexión. Bueno, de mi parte, aparte de agradecer, el hablar de estas crisis emocionales que se ve más palpablemente en esta situación de la pandemia, los invitamos a que lo reflexionen, los identifiquen, les pongan su nombre y que controlen ustedes sus emociones. Aprendan a controlar sus emociones, con ayuda o con las técnicas que acabamos de mencionar, pero hay que aprender a controlar nuestras emociones. Esto nos permitirá tener una vida más placentera y podemos tomar esa emoción de alegría. Es más, sintamos alegría de estar en nuestra casa. Disfrutemos esas 4 paredes. Yo los invito a eso. Yo agregaría que no se nos olvide que somos seres emocionales desde que nacemos hasta que morimos. Entonces, el cuidado de nuestras emociones determina nuestra calidad de vida, en definitiva, en todos los ámbitos, no solamente en el ámbito escolar. Y es muy importante también no olvidar que todas las emociones tienen algo para enseñarnos. De todas podemos aprender. Inclusive aprendemos mucho más de las emociones que no nos gustan, de las que son indeseables, de las que son llamamos negativas, pero esas son las que más nos pueden nutrir, más pueden estimular nuestro potencial humano. Hay una frase que me encanta que dice: cuando estaba a punto de caer fue cuando abrí mis alas y aprendí a volar. Entonces, esas situaciones de crisis son oportunidades para ser mejores personas. Agradezco, maestra Marcela, agradezco, maestra Luz María. A nombre de la maestra María Dolores Lomelí Urquieta, directora de la preparatoria número 15, les doy las gracias por su valiosa participación, a las ponentes en este espacio, y gracias a todas y a todos ustedes por su presencia en este conversatorio. Invito al público a que nos siga en nuestra página oficial y en nuestras redes sociales de la plataforma de Facebook Prepa 15 para enterarse de los siguientes conversatorios. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Gracias a ustedes. Esto fue Sonidos de la 15. Te esperamos en la siguiente emisión.